noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, está brindando su informe en este momento como corresponde constitucionalmente ante el Congreso Nacional. Tuvimos que interrumpir la transmisión, por supuesto, para poder comenzar nuestro programa. Nos debemos en primer lugar a la audiencia y también, por supuesto, a nuestros auspiciantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar siempre en el tema Guerra del Chaco. ¿Cómo fue la comunicación en la Guerra del Chaco? Saludamos a Dani Burt. Hola, Dani. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Un placer, gracias. Muy bien, Dani Burt es una familia Artaza, una familia muy identificada con la radiofonía paraguaya. Una de las primeras, la primera radioemisora, sobre todo con una potencia muy importante, fue Radio Prieto. Sí. Ya los Artaza, Policarpo Artaza, Fernando y Daniel, mi abuelo, estaban ligados con la primera radio comercial seria de esa época, no la primera, pero entre las primeritas, llamada LRX-1, que luego en enero de 1929, al habérsele asignado a Paraguay la ZPA a ZPZ, una línea de frecuencias, a la radio se le designó la ZP1 como pionera. El orden. Y el orden. Policarpo era director del diario El Orden del doctor Cardús Huerta. Y entonces... Tengo entendido que parece que el doctor Cardús Huerta viajó o no pudo sostener económicamente y que levantó Policarpo, parece, esa radio. Sí, él viajaba bastante, pero recién en el 1935 Policarpo, o el doctor Cardús Huerta, le vende a Policarpo el periódico. Y se convirtió en editorial El País, con el nombre El País. Vamos a hablar de eso porque me gustaría primero irnos cronológicamente para que esto... Y a mí no me gustaría hablar de eso, pero en fin. No, es que tenemos que hablar, ¿sabes por qué tenemos que hablar, Dani? Tenemos que hablar porque muchos, por la edad no tuvimos la ocasión de escuchar, hubo mucha persecución política, hubo mucho ensañamiento y esas cosas hay que comentar. Posiblemente debido a esa persecución... Yo me di cuenta que no quería hablar por eso. Fue una persecución política. Y realmente les habrá afectado a los hermanos. Bueno, físicamente a Policarpo lo mandaron al exilio en el 36 y en el 41. Con Morínigo. Con Morínigo. Mi abuelo sufrió bastante y habrá sido una derrota, un perjuicio enorme. Entonces, emocional y efectivo también. Entonces, los archivos de la radio quedaron en un álbum 70 años. Y 70 años después, ni mi mamá, que había nacido en esa época, sabía la historia. De Idamia. Y lastimosamente yo empecé a estudiar. Te propongo lo siguiente, Dani. Sí. Vamos a tocar, si Dios permite, en el tercer bloque el tema de Radio Prieto. Perfecto. Me gustaría antes ver un poco... nosotros estamos estamos 2024. Son 92 años que se inició la guerra. Estamos caminando hacia el centenario de la guerra. Y como te darás cuenta, nadie se ocupa de eso en el Paraguay. La guerra del Chaco tiene que pasar a su mínima expresión, tiene que desaparecer porque hay cosas más importantes, como la guerra del 70, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa contextura, acá en Diálogo Franco, tratamos lo posible de tocar lo más que se pueda el tema de la guerra del Chaco y ya hablamos de otros temas, hablamos de la educación, hablamos de la economía, hablamos de la aviación, hablamos de la armada, hablamos del ejército. La batalla todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces es un tema que seguramente va a ser redundancia. Hoy es 1 de julio, el 4 de julio la batalla de Nanagua. Tendríamos que, seguramente
La gente que está trabajando ahí en piso, nuestro productor Cristian Vázquez nos va a poner enseguida la música 13 Tuyutí en Anagua, porque hay que recordar. Pero a mí me gustaría hoy que nos ayude a entender cómo se comunicaban entre los combatientes allá en el frente, entre el frente y la retaguardia de Asunción, entre Asunción y las distintas ciudades del interior. ¿Cómo era la comunicación un día como hoy en el Chaco? No me he adentrado a estudiar la forma de comunicación del ejército. Sí era muy primitiva porque era el inicio de la radiocomunicación. Existía la radiotelegrafía, que era transmisión de señales o alámbricas o inalámbricas. No quiero hablar de hertz, de ohms, ¿okay? Y en el Chaco, al comienzo, se usaron radios rudimentarias creadas por los excelentes técnicos de la época. En el arsenal de Marina. En el arsenal. Y eran... bueno, estos son los radiooperadores, ¿cierto? Que están ahí con sus audífonos recibiendo señales tic, 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 o encriptadas o Morse. Era todo. ¿Cómo es un sistema Morse? Así, de forma muy superficial. Puntito, rayita. Es lo que es la transmisión de un telegrama. De un telegrama, es lo más convencional. Okay. Es con un tic, 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 cualquiera tic, podía tic, tic, acceder y... Cualquiera podía acceder. Y el mensaje es universal, Morse. Claro, era descifrar, es la A, la B, la C, con un punto, una rayita, dos puntos, o punto, rayita, punto. Okay. Y después así. estaba la otra comunicación que es encriptada. Encriptada, que no sé qué le hacía... y códigos, y cada bando tenía, o cada punta tenía un desencriptador. ¿Vos sabés el origen de esa criptografía? No. Te voy a contar un poco brevemente. Porque hay que reconocer, esto se debe en gran medida al capitán José Alfredo Bozano Baglietto, hoy contraalmirante, ¿verdad? Felizmente ascendido a ascenso póstumo y sus restos fueron trasladados, o sea, tienen que ser trasladados al Panteón de los Héroes, se merece. Bozano Baglietto fue a Europa a traer los cañoneros y cuando ya terminaron los cañoneros, bueno, no podía él atar y traer uno con el otro, ¿verdad? Entonces fue necesariamente a Ponte. Leandro Aponte fue a Italia, era teniente segundo de la Marina. Era el segundo en la antigüedad y además era el comandante de la flota fluvial paraguaya, y encuentra un aparato negro que, hablando con un militar italiano, le convenció y trajo, y él le mostró después acá a Bozano, le mostró a los otros de la Armada, los jefes, y era una máquina encriptadora. Y esa máquina se utilizó en la Guerra del Chaco durante toda la campaña, no varió su comunicación y nunca fue sorprendido por el adversario. Eran equipos muy buenos, pero así como en informes hablan de la potencia de 1 watt de potencia. ¿Qué quiere decir un watt? ¿De 15 cuadras, 1 kilómetro, 2 kilómetros? No, con esa potencia se comunicaban de aquí a Mariscal Estigarribia. ¿De aquí a Mariscal? De Asunción a Mariscal. Yo pensé que un watt era una cosa pequeña, y son de 5 kilowatts y algo así. Zoilo Rodas Ortiz. Fue un radiotécnico de la época. Entre los principales estaban Alfonso Sá, sí. Salvador Guanes. Sí, era el capo, ¿eh? Salvador Guanes y Alfonso Sá eran los que más experiencia tenían. Elías Navarro, su hermano. Ellos estuvieron también en Radio Prieto. Sí, ya hablaremos en su momento, ¿ok? Sí. Pero eran los mejores de una docena y pocas. Leandro Aponte se da cuenta que había una carencia del sistema de radiocomunicación, entonces forma una escuela
con 12 alumnos y 12 radiooperadores. Se formaron durante 3 meses y fueron los que iniciaron con el Mariscal Estigarribia en Puerto Casado el sistema de comunicación en el Chaco, ¿verdad? Y era muy importante, en muchos casos, una anécdota que viene al caso, porque fue muy complicado, Daniel. Imagínate vos, los bolivianos tomaron Pitiantuta y la orden que se fue de Asunción era que Paraguay se repliegue a la vía férrea y que en lo posible no la agreda a Bolivia, porque en esos momentos se estaba estudiando en Washington una liga de neutrales, países de la región que iban a actuar como intermediador entre Bolivia y Paraguay. Bueno, pero había mexicano, había inglés, estaba un francés, habían argentinos, así que estaban en la comisión. No, era todavía la Liga de las Naciones, era todavía todo acá de la región, estaban los países de la región y Estados Unidos. Y intentaron ellos, entonces el gobierno, el comandante Rojas, le dice a Estigarribia, bueno, Estigarribia, no vaya a agredirle vos. Lo que voy a contar es real. Estigarribia aparentemente cortó la comunicación. Apagó las radios. Apagó la radio. Porque no le gustó la idea de que Paraguay tenga que retroceder. Se fue, atacó Escarone y después el destacamento famoso de Rivas, de Abdón Palacios, y retoman Boquerón, retoman la laguna Pitiantuta. Entonces estaban desesperados la gente de acá. Y el ministro de Defensa se va y le dice, ¿qué es lo que pasa? No podemos hablar con el comandante él era entonces Comansur, comandante del sur, porque en el norte había otro comandante. Entonces le dice, no podemos hablar con Comansur, le dice. Intentaron 2 o 3 días seguidos, se fue a la casa de la familia Guanes, sí, y le dice a Guanes, prepárate y anda a ver qué pasa allá. Se van y ven. Entonces Estigarribia le recibe 24 horas después. Sí. Y cuando le recibe... tembló Guanes, y Guanes era un suboficial, un sargento, un cabo, un recluta. No, era teniente de primera, era así, una... Así, era de teniente primero, teniente segundo. No, pero un grado asimilado. Bueno, pero no tenía... Técnico de tercera o de primera. Él fue incorporado, ¿verdad? Y eran todos civiles. Todos civiles. Ok, y después se los... Se presenta ante Estigarribia tembloroso y le dice, no pudimos comunicarnos, pero por favor, toma asiento y le voy a dictar y escriba usted mismo el parte y envía a Asunción. Y prenda la radio, le... Y le... ¿Conoces esa anécdota? Conozco. Contamos la anécdota. Y sí, Estigarribia le mandó, fue recibido por Pampliega, creo, Albas. Díaz de Vivar. Bueno, y les dijo 24 horas, esperen ahí hasta que el teniente coronel los reciba. Y se quedaron en el hotel de Casado, en la cuadra. Y al día siguiente les llama y le dice, hay una noticia, ustedes pueden ir a prender la radio y comunicar que hemos tomado Pitiantuta. Exacto. Por eso, la radio también tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque en ese momento el comandante Estigarribia, en forma, diríamos, autodeterminada, tomó la decisión de cortar la comunicación porque no quería saber nada de retroceder. Y si él recibía una orden tenía que cumplir. Entonces se le ocurrió apagar, y ocurrió eso también con Carlos Ataque Fernández en otra maniobra que vamos a ver después, ¿verdad? Pero esa radio cumplía esa función, ese trabajo. Y los cañoneros tenían sistema de comunicación. Vinieron de Italia con unos equipos modernísimos que, dicen los comentarios, tomaban todo el mundo, se podían comunicar con onda corta. ¿Y los aviones? Los aviones, tengo entendido que traían radio, pero se les desarmó y se les dio una mejor aplicación en tierra. ¿Qué aplica? Desarmaron las radios de los aviones. Y las usaron en las puntas de pelotones. Todos los destacamentos tenían eso, las grandes unidades. Claro. El tema es que estaba el piloto, el gatillero. Sí. Y eran raids muy veloces, muy rápidos, y no tenían tiempo de comunicación. No, por supuesto. Esa radio sí la usaban los pilotos de correo aéreo.
Cuando iban a Buenos Aires o iban a Brasil, sí, ellos se comunicaban. El rol de la Armada fue clave y fundamental en todo esto porque se tuvieron que improvisar y fabricar transmisores de uso totalmente doméstico, ¿no? Y eran de uso doméstico, por eso en las estadísticas de exportación de Estados Unidos, en el World Radio Almanac, hablaban de la cantidad de equipos de radio que importaba Argentina. Paraguay estaba entre 150, Bolivia tenía 80, así, 150 contra 400.000 o 200.000 en Buenos Aires. Y había una nota que decía, en Paraguay hay mucho armado, tinkering es la palabra en inglés, pero que es armados por amateurs y técnicos. Entonces no se registraban eso. Sí traían piezas y acá se armaban. Así que todas las radios militares construidas por SA en la Armada eran cajas de metal, tenían diales y botones de primera, pero eran todas armadas con tubos. Okay. Entonces, las comunicaciones eran inalámbricas, radiotelegrafía por ondas y también por cable. Y había que tender una línea con postes. Claro, los zapadores hacían eso. Pero venía una bomba, había un incendio, claro, y se caían. O cortaban. Claro. Pero también estaban los guapos que de rodillas iban tejiendo un cable por las picadas o al costado del camino para poder comunicarse a kilómetros. Tampoco tenemos que olvidar, Dani, a esta altura de la conversación, antes de ir al corte, que la mayoría de las veces era el factor humano el medio de comunicación. Una estafeta que se iba del frente de la vanguardia a la retaguardia, o del este al oeste, de sur al norte, pero eran seres humanos que desafiaban todo. Y hay casos, no me acuerdo cuál específicamente, era que a un muerto le cargaron en el bolsillo una cantidad de información, un plan, una estrategia, y el enemigo lo pescó y salió una información falsa, festejando con una información falsa. Que no tarde. Hay varios casos de eso. Hay muchos casos. A la vuelta comentamos más. Vamos a unos pequeños consejos comerciales y regresamos inmediatamente con Daniel Burt, la comunicación del Paraguay durante la Guerra del Chaco. Bueno, de vuelta con Daniel Burt, estamos hablando sobre la comunicación durante la Guerra del Chaco. Estuvimos haciendo un repaso general, ahora tenemos que ver un poco el tema de... Querías contarnos la relación de potencia, me dijiste, ¿verdad? Sí, quería hablar. Las emisoras locales del momento tenían una potencia de... ¿Recordás cuántas emisoras había en ese momento, así, radio pública en el Paraguay? Y hasta el 33, cuando se abre ZP9 Radio Prieto, bueno, tenemos 9, ¿cierto? Descartamos la segunda, y ZP1, ZP3, ZP4, ZP5. Pero era para el interior también, no solamente en Asunción, ¿verdad? Había en Villarrica y en Encarnación. Ok. Radio Parque, creo que era la Encarnación. No me más o menos recuerdo. Pero tenían una potencia de 100 en la mayoría, todas locales, construidas localmente, emisoras. Y Artaza hace una sociedad con Sociedad Anónima Radio Prieto de Buenos Aires, que tenía la LR2 y LS2, y construyen, se abre acá la ZP9 Radio Prieto. Y el equipo era de 1500 watts. Así que son 15 veces más. De 100 a 1500. De 100 a 1500. Y por supuesto... ¿Sabe qué me contó hoy una anécdota Pedro García? Dice que su papá, Pedro García padre, tenía un hermano que vivía en Cangó, lo que es actualmente Artigas. Estamos hablando de 300, 350 kilómetros de Asunción. Y don Pedro, que venía a la radio caminando, iba a ver los partidos de Nacional y le decía, contame el resultado.
Y se iba a la radio Prieto y decía, información para el señor García de Cangó, bueno, Nacional ganó, Independiente también, y que saludamos a todos los amigos de Cangó. Así se inició como periodista. Así se inició, en 1935. Bueno, entonces, en 1933 se abre ZP9 y llega a La Paz, y llega a Brasil, Paraguay llega a Entre Ríos, llega a Buenos Aires, a Santiago no tengo, no tengo registro. Lo escuchaban en toda América. Y se llegó ahí con noticias frescas de cómo... Ahora entiendo por... Y los bolivianos reaccionaron, ¿verdad? No. El tema es... Porque después de Prieto viene una emisora... No, el tema es que las argentinas son nuestros hermanos. Los argentinos son nuestros hermanos. Nos ayudaron mucho en la guerra del Chaco. Y ellos tenían corresponsales de guerra en el frente. Sí. Para el Diario de la Razón, Crónica y qué sé yo. Y La Nación era lo más poderoso. Y escribían ellos telegramas o teletipos a Buenos Aires, y Buenos Aires, unas cuantas emisoras, Rivadavia, Radio Prieto, tiraban informaciones de la guerra en Paraguay y llegaba a Bolivia. Los bolivianos tenían miedo de la propaganda argentina pro Paraguay, y entonces ellos para julio de 1933 compraron una transmisora RCA de Estados Unidos con 10.000 de potencia, que llegaba a New York y al mundo. ¿Cómo se llamaba? Radio Illimani. Illimani. Ah, porque es el punto más alto de Bolivia, Claro. de La Paz. Y entonces ellos empezaron a tirar propaganda boliviana contra Paraguay, y de julio a octubre Artaza hace la maniobra y manda a construir en 30 días, en 10 días de barco. Vino a Paraguay, vinieron los técnicos argentinos a entregarla y salió, ¡pum!, al aire. La planta, los estudios construidos para el efecto sigue en pie en Chile 461, esquina Piriegui, y la planta transmisora estaba en los bajos de la Recoleta, en lo que es ahora Taller Cop, Víctor Cop, abajo frente al juzgado de paz de Recoleta, y con dos antenas de 40 y tantos metros a 100 metros de distancia, y con el espejo del Muricaó hacía un conjunto. Cuando el Muricaó tenía agua. Cuando tenía agua para crear un espejo, claro, y la ingeniería del momento para tomar agua para enfriar los equipos. También. Ahora, volviendo al tema, vamos a suponer, imaginémonos un día de campaña, estamos a punto de ganar la segunda batalla de Nanagua. La primera fue el 20 de enero, la segunda el 4 de julio, y se tenían que comunicar. Había un parte que se hacía desde el Chaco para informar a las autoridades primero y eventualmente a la ciudadanía también. Claro, y los partes se comunicaban por radiotelegrafía. Entonces se pasaban acá al comando, y el comando pasaban a los periódicos y a las radios. El comando estaba en la Armada. Y entonces se publicaba en el diario, y las radios emisoras contaban. Ok. Entonces era potencia, así que entre los anuncios, vamos a ver acá en Radio Prieto, le invitaba a la población. ¿Vos tenés alguna imagen que querés mostrar? Sí, quiero mostrar un anuncio, pasar, por favor, donde invitaban a la población, a las familias que querrían
enviar, antes que querían invitar a sus familiares a tirarle un mensaje a sus soldaditos, a sus queridos. ¿Qué son estos que tenemos acá? Ya, si vamos un poco al comienzo y vamos rápido, entonces más arriba. Ahí. Y dice, rindiendo un homenaje al Ejército Nacional en campaña, ha decidido transmitir diariamente de 19 a 20 horas la audición Chaco Paraguayo. Los familiares que deseen pronunciar breves mensajes de salutación quedan invitados a inscribirse. Vengan a la radio, dejen su esquelita Y eso es algo que... Una socialización. Pero que le llegaba el mensaje, que le acertaran y que el soldadito justo escuchara eso. La siguiente, vamos. Vamos a la siguiente. Es la misma publicidad. La siguiente. Esto eran telegramas que recibía el periódico para decir qué bien estamos escuchando acá de Zona Casado, acá de Gualeguaychú, fuerte, nítida, excelente recepción. Qué bien. Siguiente. Esto es un caso muy simpático, no quiero leer, pero cuando la Liga de Naciones estaba en La Paz para hablar con los bolivianos, para ver si se hacía un alto al fuego, la Liga de Naciones en el hotel sintonizan ZP9, donde escuchan un gran barullo, una algarabía. Y era el 13 de diciembre, y vos sabés de historia, que se estaba festejando la batalla la rendición de Campo Vía y la batalla de Centeno. Campo Vía y Pozo Favorito, ¿verdad? Y ahí entonces la Liga, estos representantes... ¿Eso fue en Estados Unidos? En La Paz. En La Paz, en La Paz. Por eso es que los bolivianos empezaron a hacer fuerte propaganda contra ZP9, porque le estaba llegando directamente. El tema es con Radio Illimani, es que tenían muchas montañas, ¿cierto? Mucho desnivel, necesitaban potencia. Ellos tenían un problema de lenguaje, de idioma, y el español de La Paz no le llegaba a la gente de las montañas y eso quiero ser último, porque esto es... Bueno, esto es lo más... Compró una nueva radio. No, estatizó. Esto es algo ya de 1937. Esto es cuando el general Toro, David Toro, estatiza Radio Illimani. Y entonces esto es un comentario de la revista argentina Sintonía. Publica la noticia que el gobierno boliviano ha adquirido en compra la Radio Illimani de La Paz en la suma de 6 millones de pesos. Durante la Guerra del Chaco, los diarios de La Paz decían que la campaña de la estación paraguaya ZP9 era más mortífera que las ametralladoras de nuestros soldados y llevaba la desolación a la retaguardia. Desolación es una palabra muy feroz. Pero a mí me pone feliz de que una radio paraguaya al final mató más que los paraguayos, ¿verdad? Se ve que tenían miedo y qué oportuna fue la presencia de Radio Prieto. Así que yo quiero rendir a esta altura, antes de irnos al corte, un pequeño homenaje a los que trabajaron, a los que estaban en lo que se conocía primero como el Comando Nacional de Campaña de la Guerra del Chaco. En segundo lugar se llamaba Comando Nacional de Transmisiones, de Comunicación, y últimamente Comando de Transmisiones, porque fueron improvisando, fueron con equipo fabricado acá en los astilleros de la Marina. El papel que tuvo, ya hablamos de Bozano, ya hablamos de Aponte, ya hablamos de Rufino Martínez, ya hablamos de todo ello, era impresionante. Hablaste de Sá, hablaste de Guanes, creo que todos ellos tuvieron. Martínez, que es autor de 2 libros, tomo 1 y tomo 2 respectivamente, queda.
Cuando se produce el encuentro, Dani, entre Estigarribia y Peñaranda, se pasan la mano y aparecen las fotos. Ahí aparece David Toro, coronel, que fue después, como bien dijiste, presidente de la República, y pregunta: ¿dónde está el teniente segundo Julio César Chávez? Y le pregunta Edmundo Tomber, el secretario privado y jefe asistente del Comanchaco, y le dice: le voy a buscar, le dice, le trae y le presenta a Julio César Chávez. Este señor es ganador de 100 batallas y no perdió ninguna. Ganó 100 batallas y no perdió ninguna. ¿Vos sabés la alegría que tuvo que haber tenido Julio César Chávez? Porque él era el encargado, y ahí hay que ponerse firme, sacarse el sombrero y rendir homenaje al presidente de la República, Eusebio Ayala. Eusebio Ayala se reúne con el Comanchaco, con Estigarribia, ya después de la batalla de Campo Grande, Pampa Grande, Pozo Favorito, Campo Vía. Diciembre del 34 hubo un pequeño armisticio llegó la época de Navidad, Año Nuevo, y durante 15, 20 días hubo un cese de fuego. Después se va al presidente Eusebio Ayala y le dice: nosotros necesitamos que haya un sistema de comunicación. Yo le voy a hacer de informar a la ciudadanía de cómo va la guerra y cómo están los soldaditos. Y se llamó eso Radio Prensa. Radio Prensa. Y los 3 primeros artículos que escribió el presidente. Así quiero que se haga. Así que hoy van a dictar esto por radiotelegrafía. Al siguiente día vas a escribir esto y esto. Y entonces de puño y letra. Que era horrible. La caligrafía. La caligrafía, dice Policarpo, era el único que le podía descifrar sus cartas y sus escritos. Ah, mira, bueno, no. Sí. Me gustaría ver. El tema es que hace él, y a partir de ahí se queda Julio César Chávez, sí, que es el encargado de la difusión y métodos de comunicación, que era una especie de asunto secreto. Entonces une las dos cosas. Se encarga del espionaje, porque tenía también que averiguar la comunicación de los bolivianos. Le sorprendimos en su idioma, en el quechua, le sorprendimos otra vez en su idioma alemán por Hans Kunt, y ellos nunca pudieron descifrar la comunicación en guaraní. Pero no pudieron descifrar por el sentido. Habían muchos bolivianos hablando guaraní que entendían, pero no entendían el sarcasmo y el idioma, el guaraní figurativo de los transmisores, de los mensajes. Ahora sí vamos al corte. ¿Sabes qué decía uno de ellos, Dani? Decía: te di ya farreata, da ella pe gran cosa la yarecono, lo mismo te ya farreata. Y los bolivianos decían: los paraguayos todo el día farrean, tienen farra con bebida alcohólica o sin bebida alcohólica, pero tienen farra. Pero la comunicación en realidad no era literal, sino era espiritual. Hoy vamos a saltar, estamos entre pocos, estamos entre muchos, lo mismo vamos a saltar. Y los bolivianos decían: los paraguayos están permanentemente farreando. Corte, vendemos y regresamos inmediatamente en la parte final de esta primera parte del día de hoy. Comunicaciones durante la Guerra del Chaco. Bueno, Dani, estamos en la parte final. Radio Prieto, ya vimos la importancia que tuvo, cómo los bolivianos no tenían miedo. ¿Podés contarnos los orígenes de Radio Prieto? Y los Radio Prieto era... imágenes de archivo, por favor, Cristian. Era una empresa comercial de Artaza Hermanos, de los 3 hermanos, y una sociedad con ese Radio Prieto que habrá aportado en equipos, conocimiento, programas, y funcionó muy bien, funcionó con éxito para el caso de la Guerra del Chaco, en el momento que Paraguay necesitaba. ¿Qué es este mensaje del doctor? Es una carta que le escribe a su novia Bebé, a su prometida. Doctor Gustavo González, sí, jefe de la 3ª cátedra de clínica médica. Ok, y él ya estando en Isla Poí o en Bahía Negra. Estaba como médico, ¿verdad? Sí. Le escribe diciendo: acá todo anda tranquilo, pero nosotros recibimos noticias de la guerra de Buenos Aires. Entonces, como le hinchamos
Le hinchamos mucho al dueño de la radio, a la única radio del pueblo. Entonces hicimos una vaca y compramos todo y después vamos a rifarnos. Habla de la radio que compró. En esa época Artaza vendía equipos... radiotransmisores, receptores de radio en el negocio de Palma. Y ahí habrá comenzado ¿La siguiente? Y bueno, este es el equipo de radio comparado a los... en la foto anterior, una señora radio con la potencia de 1500 y las nacionales, las locales estaban 100. Sí, de 100 de potencia armadas sobre una mesa de escritorio. Entonces no se podían mover, tenían equipos de exteriores, así que se iba el micrófono a través de cables telefónicos, la comunicación, y ese micrófono se llevaba. Infelizmente tenemos que ir cortando, así que 2 minutos, por favor, Cristian, tener otra imagen, vamos pasando. Ahí está el presidente José Ayala. En la inauguración, con un mensaje. Mensaje del presidente José Ayala, la siguiente. Esto ya habíamos visto. Sí. Acá hay una... ya podemos pasar más. La siguiente. Esto era material de propaganda que se leía de los programas grabados y que llegaban a Bolivia, era todo contra Bolivia, ¿cierto? Ok. Una guerra psicológica sería. Sí. La siguiente. La siguiente, quiero llegar a una. Hay un registro de todas las personalidades que pasaban Ayala, el ministro del Interior Méndez Martínez, de Defensa Víctor Rojas, ministro de Instrucción Pública Justo Prieto, intendente Gustavo Croato, administración del Banco Agrícola Obdón Frutos, en fin, están las autoridades religiosas. Sí, y médicos, después tenemos intelectuales. De todos los partidos señores políticos y señoras de la época. Veo Juan Estefaní, febrerista, está Juan Oleari, Vasconcelos, Urbieta Roja, en fin, varios, Manuel Domínguez. Todas las calles de Asunción pasaron por... Bueno, también tenemos un registro de chicas y muchachos de la sociedad que pasaban a cantar sus gracias, recitar, cantar, tocar el piano, así que se le daba micrófono a todo el mundo. Muy bien. Y fue el inicio de una gran cantidad de músicos que hicieron su primer micrófono. Sí, claro. Entre ellos te conté lo de Pedro García. Sí, Pedro García, pero le tenemos a Herminio Jiménez, le tenemos a Remberto Jiménez. Tenemos la lista ahí para... Y que de ahí se hicieron famosos y fueron invitados a fiestas, a conciertos y después viajaron a grabar en los sellos internacionales a Buenos Aires, a Brasil. Podemos avanzar. Cartas, tengo estas cartas, puño y letra del presidente. Y la última quiero nomás ahí. Anterior, poco antes, esta es una publicación del diario El Territorio de Posadas, que en su segundo aniversario le dice ZP9, una transmisora que debe ser condecorada. ¿Se le condecoró? No. No. Es una como materia el más aguerrido luchador, como el más valiente de los regimientos, como el más celoso de los defensores, como el más fuerte de los fuertes, esta gran transmisora amiga debería ser condecorada con la cruz de él. Es una materia pendiente, creo que se puede hacer. Se puede hacer, más vale tarde que nunca. Pero se puede hacer. No se enteraron los actores. Sí, pero de todos modos se puede hacer. Vos viste que hay personas que tienen ascenso póstumo, así que ya que no existe la radio, en forma póstuma se le debe reconocer a Radio Pero Prieto, es una historia enterrada que me dio el gusto y de poder contar al mundo porque muy poco se sabía de... Ok, Radio Prieto, recordamos, es una radio que tenía su vigencia en Buenos Aires y utilizó esto como una suerte de franquicia, ¿verdad? Gracias, Dani. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, estos Federico. minutos, muy amable, muy gentil.
Nosotros vamos a un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en contacto vía Zoom con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Vamos a hacer un análisis de la presentación del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. Bueno, de vuelta aquí en Diálogo Franco, ya en comunicación con el doctor Benjamín Fernández Bogado, un conocido periodista. Ustedes saben, hizo su maestría de comunicación en los Estados Unidos. Es un amigo acá de la casa del Canal 9 y siempre está dispuesto también con nosotros, gesto que valoramos y agradecemos en su real magnitud. Doctor Benjamín Fernández Bogado, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Federico, y tu audiencia. Doctor Benjamín Fernández, a esta altura acaba de hablar el presidente de la República. ¿Quién más con el peso, el conocimiento y sobre todo la solvencia para poder analizar los puntos resaltantes del presidente Peña Palacios en esta primera presencia ante el Congreso Nacional? Nos gustaría tener tus reflexiones sobre dos puntos fundamentalmente para iniciar: el tema de seguridad y el tema económico. Dicen que para analizar un discurso habría que ver cómo empieza y cómo concluye, que son básicamente los momentos en los que se diseña todo lo que va en el interior de una locución como la de hoy, en la que el presidente presentó su visión en torno a estos 10 meses y medio de gestión al frente del Ejecutivo. Y en la primera parte se encargó de cargar toda la cuestión del legado que tuvo que asumir él como Colorado, de un gobierno colorado anterior con Mario Abdo Benítez, a quien culpó de todo, especialmente del ámbito de lo económico, de lo de la seguridad, del estado en que dejó el país en términos de administración de recursos y fundamentalmente de calificarlo de corrupto e incompetente. Y la última parte de la locución de Peña, que duró 65 minutos, fue cuando dijo: no estoy satisfecho. Eso también refleja claramente lo que ha sido la perspectiva de su propio gobierno, lo que ha visto transitar durante todo este tiempo. Creo que Peña ha hecho un discurso soporífero que hizo dormitar a una gran mayoría de la gente que estuvo presente en el hemiciclo del Congreso paraguayo. Y es que realmente tenía muchos de esos elementos. Era absolutamente previsible en cada uno de los argumentos y también en los recursos que utilizó para sostener su apreciación sobre el estado de la nación. Los recursos copiados de los modelos del discurso de los presidentes americanos del State of the Nation, el State of the Union, como le llaman también allá, de llevar a personas referentes para diferentes propósitos educativos, médicos y culturales, no ha sido suficiente como para levantar el ánimo de muchos de los que estuvieron allí y tuvieron que cargarse el San Benito de decir que los gobiernos colorados anteriores dejaron el país en estado desastroso. El rostro de González Macchi, a quien acusó de haber dejado el país en condición de default, o el de Nicanor Duarte Frutos o Blanca Ovelar, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Educación, y cuando dijo: estamos en la peor educación que podemos aspirar los paraguayos, no habrá sido un momento nada agradable para los que participaron de este evento y que pertenecen al mismo partido político del presidente Peña. Este informe, de alguna manera, doctor Benjamín Fernández, entonces comienza responsabilizando al gobierno anterior y reconociendo de que no está satisfecho. Sin embargo, me gustaría saber, nosotros estuvimos acá en el programa en directo, no pudimos ver si hizo referencia, por ejemplo, al informe de las negociaciones con Brasil y Argentina respecto a las dos hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá respectivamente. ¿Hizo alguna mención? Solo hizo mención al de Brasil, y dijo de que se tendrían disponibles aproximadamente unos 650 millones de dólares a ser gastados en proyectos sociales, especialmente en la cuestión del hambre cero, donde vuelve a insistir de que va a hacer énfasis para mejorar la calidad educativa de los niños del Paraguay, dándoles de comer 180 días. La gran pregunta es: esos mismos niños que no van 185 días en aulas, ¿de qué van a vivir o de qué van a comer? Si no se mejoran las condiciones de vida de sus padres,
es indudable que esa comida única en el día de clases no va a ser suficiente. Y el argumento aquel de que van a gastar en 6 tópicos, en particular los 650 millones de dólares que van a estar disponibles para ese tipo de inversiones, ha dicho de que lo va a hacer en cuestiones de infraestructura, en aumento de cantidad de hospitales y también en el mejoramiento de otros tópicos que tengan que ver con la sociedad en su conjunto. No hizo referencia para nada de las negociaciones con Argentina y solo esgrimió un argumento en contra de la posición de su admirado Milei, cuando dijo de que el Estado es necesario, ni tan chico ni tan grande, pero un Estado necesario que realmente haga la tarea que no puede realizarlo el empresariado ni el sector encargado de la generación de riquezas del sector privado paraguayo. Eso me pareció interesante en términos de definición ideológica. Peña se mostró en el día de hoy claramente un proestatista y muy contrario a aquellos que aplauden su cercanía en términos afectivos con Milei en la República Argentina. Bueno, interesante porque si son 650 millones de dólares, estamos hablando prácticamente del gasto social, o sea, no hay nada más fuera del gasto social. La pregunta, doctor Benjamín Fernández, y usted que es siempre muy agudo, muy crítico en sus apreciaciones, entonces debemos suponer que una de dos cosas, ¿verdad? O va a dedicar los 650 millones enteramente al programa Hambre Cero, como es considerado su proyecto estrella, y va a tener que, por lo tanto, desatender a lo que normalmente Itaipú hace como una suerte de clientela que tiene fija, sobre todo en Alto Paraná y en Ciudad del Este muy particularmente. Una de las dos va a terminar claudicando. Espero que el tema de educación sea realmente el compromiso y que el presidente termine cumpliendo. En educación estamos hablando de dar de comer a niños 180 días. Hay que repetir y subrayar esto. El año tiene 365 días. Totalmente. Y los niños van a escuela 180. La pregunta es, los 185 días restantes, ¿qué comen? Claro, totalmente. Y además no solamente es educación, no solamente es comida, perdón, sino que además tiene que ir acompañado de una currícula que tiene que estar actualizado. Si él mismo reconoce que la educación paraguaya está fracasada y la responsabilidad, en fin, es de todos los que estuvimos antes, me incluyo. Sin embargo, ¿qué plantea? Hay un cambio de paradigma, hay una nueva malla curricular para nuestra educación primaria, secundaria, doctor Benjamín Fernández. No, al menos no lo anunció en el día de hoy, algo que realmente nos pueda reconciliar con un futuro grandioso que él subrayó que el Paraguay tiene como destino a futuro. La otra cuestión que me parece el elemento central, que todos esperaban algunas líneas, es que nos dijera cuán independiente y autónomo es él, no que el país pueda ser. El país puede ser más libre, más autónomo en función de cuán libre y autónomo es el presidente de la República ante el presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, el significativamente corrupto Horacio Cartes. Cuando habló de perseguir al crimen organizado y subrayó el triunfo que ha tenido en desalojar al clan Rotela de Tacumbú, en realidad no estaba hablando de las cosas graves que nos tienen a nosotros los paraguayos en una posición de no alcanzar el grado de inversión y también el nivel de confianza a nivel interno, que es que hay la percepción de que el crimen organizado está entre nosotros, como nos dicen los propios secretarios de defensa y también de interior del país. O sea, si tenemos a nuestros ministros que dicen que el crimen organizado ya se encuentra campeando dentro de la estructura del Estado, y uno de sus principales referentes en esto, según los americanos, es el presidente de los Colorados, y el presidente de la República no se anima a decirnos que él será libre e independiente de él y autónomo y tomará las decisiones por sí mismo, no estamos viendo de que el Paraguay puede alcanzar esa doble dimensión de liberarse del crimen organizado y tener un presidente con capacidad, con arrojo, con valentía y con coraje para enfrentarlo. Estos comentarios me da pie al la siguiente pregunta, al siguiente cuestionamiento. 62 años tengo yo, doctor Benjamín Fernández. Usted ha sido 2 años más antiguo que yo porque fue mi sargento en Cimefor, así que supongo que está a los 64, 65 años. En este tiempo de 64, 65 años, ¿recuerda usted alguna instancia en donde antes del año de gestión
ya se anuncia quién va a ser el próximo candidato a presidente. Efectivamente, el Horacio Manuel Cartejara anunció no hace mucho de que el próximo candidato a presidente será el actual vicepresidente Pedro Hércules Aliana. Esa ha sido una provocación directa que ha hecho Cartes contra Peña, subrayándole todas las veces que tiene una oportunidad de quién verdaderamente es el que manda en el país. Cuando viaja del aeropuerto tiene que ir al quincho a reportarse. Cuando hay cosas trascendentes y relevantes es el quincho el que determina y no la reunión de ministros. Por eso varios ministros hoy bostezaban y dormían, escuchando a su jefe, el presidente de la República, en términos literales, pero en términos reales, saben perfectamente que quien corta el bacalao, como decía Cayetano Rey, es Horacio Cartes. Yo creo que le hace muy poco favor y lo debilita, pero tampoco existió ni una sola línea en 65 minutos que nos demostrara Santiago Peña que él pretende ser el presidente de cada uno de los paraguayos y debe dejar de ser el elemento servicial, gerente operativo de las cuestiones que tienen que ver con el verdadero poder de este país que está en la trastienda, que está allí en el quincho de donde se ordena qué es lo que tiene que hacerse. Cuando Cartes dice Aliana ya es el futuro, en realidad lo que está queriendo decir es: quiero, Santiago Peña, que sepas quién es el que verdaderamente manda en este país. La verdad que de todo punto de vista fue un mensaje por lo menos inoportuno, además de absolutamente innecesario, ¿verdad? Yo hubiera esperado en otro momento, faltando un año y medio, pero por Dios, a esta altura, antes del año, ese tipo de anuncio no es nada conveniente. La otra pregunta es, efectivamente, el señor Horacio Manuel Cartejara, me informan, no participó del evento. ¿Por qué cree usted que pudo haberse ausentado el expresidente Cartes? Siempre habrá una explicación, que solo él podría responder a eso, pero evidentemente habrá dicho: si me estoy yendo a ese lugar le voy a hacer más sombra todavía. Y es mejor que hoy, que es el día del onomástico de su esposa, que esté en familia y que al menos tenga la percepción que está arropado por el cariño y el afecto de los suyos. Porque en realidad lo que se nota cuando el presidente dio hoy su discurso en su body language, en el lenguaje del cuerpo, es de que realmente no se percibe como quien verdaderamente puede hacer todo aquello que dijo en su discurso pretende que sea el Paraguay. No creo que tenga capacidad para enfrentar al crimen organizado, no creo que tenga ni ganas para resolver el problema sanitario de este país con un sistema que funcione para la gente, no creo que tenga la disponibilidad y el verdadero propósito de hacer de la educación verdaderamente el elemento que nos permita entrar en la competencia a nivel mundial con un 66% de la riqueza que se genera a partir del conocimiento y que no estamos viendo para nada en los lugares en donde nos encontramos, que seamos capaces de entender lo que leemos y de tratar de hacer operaciones matemáticas de las más elementales. Yo percibo de que el presidente, entre los deseos que ambiciona, entre aquellos que le dicen a quién tienen que referenciar en términos históricos, a Telémaco Silvera, que de paso se olvidó de pronunciar correctamente el nombre, o de Oleari o de Bernardino Caballero, existe una notable distancia entre aquello que se preconiza y aquello que verdaderamente el presidente tiene capacidad para llevar adelante. Creo que en ese sentido también tiene razón, hay muchas leyes que se pasaron, pero si no hay capacidad de gestión desde el Ejecutivo, esas normas terminan no teniendo el impacto que debieran. Por ejemplo, este cambio en la cuestión de las cajas fiscales se pasaron hace varios meses y sin embargo todavía no hemos visto en el terreno concreto una tarea que realmente nos permita entender de que hay una reforma del Estado en marcha. Lo mismo la cuestión de insistir sobre cómo ingresar al Estado, mientras los nepo babies y también las formas altaneras y prepotentes del Congreso que terminaron con Katia González en el Senado no cambien, no vamos a percibir de que realmente entre aquello que él pretende, afirmando que le está poniendo el cascabel al gato, sea en realidad más que aquella mera expresión de intereses frente a una liana que celebraba que en el día de hoy la Fiscalía le haya sacado a la hija y a la torre de la responsabilidad de haber sido nombrada en la Cámara de Diputados con un jugoso salario. Bueno, ahí hay varios temas, doctor Benjamín Fernández. Usted acaba de poner el dedo en la llaga. El presidente Peña Palacios hizo mención a la situación absolutamente anormal, que incluso tiene un dictamen en contra del propio Ministerio Público a la separación del cargo de la senadora Katia González, por ejemplo.
No hizo ninguna sola mención a eso, que es un caso gravísimo en donde el Senado, necesitado de 30 votos por reglamento propio y dado en el último día de sesión del año pasado, sin embargo, terminan echando a Katia González con 23, desoyendo su propia reglamentación y su propia visión en torno a la cantidad, al número que se requería para sacar a una persona de ese cuerpo legislativo. Ni una sola palabra con respecto a los temas de la injusticia en el Congreso, tampoco nada con respecto a la inseguridad rampante que tenemos en el Paraguay y que hace que la gente realmente no tenga deseos de salir y tenga un grave temor de abandonar su hogar en cualquier hora y en cualquier momento. Nada de eso se dijo, aunque reconoció que eso es un problema, pero no nos dijo cómo va a resolverlo. Hizo mención a propósito de seguridad de la situación de los secuestrados, Oscar Amancio Denis Sánchez, el señor Urbieta y el suboficial Melgarejo. Edelio Morínigo. Dijo que sí, que va a continuar buscándolos y que ha decidido, debido a los niveles de inseguridad, hacer que los militares se unan a los policías en la zona sur del país, en Curuguatí y en otros lugares de zona caliente de nuestra república. A eso sí hizo referencia, pero yo creo que el gran problema que tiene Peña es que nos debe demostrar que él es un buen gestor. Él trató de justificarse de nuevo que empezó desde muy temprano y desde muy abajo en el Banco Central, pero eso no es suficiente para que nos diga que realmente después de casi un año de gobierno no hemos visto que el presidente nos demuestre que sea realmente él el que manda, él es el que ordena, sin ningún tipo de sujeción a nadie por detrás, por delante, por atrás ni por el costado. Cuando el presidente Peña Palacios habla de que vamos a tener un Paraguay sano, y sin embargo la realidad que día a día los medios masivos de comunicación, televisivos, radial, incluso escritos, demuestran la larga fila que tienen que hacer los cotizantes en el Instituto de Previsión Social o los pacientes en los hospitales públicos, se produce un divorcio entre lo que se quiere y lo que se dice. ¿Cómo se llega, según Peña Palacios, a ese ideal de un Paraguay sano, doctor Benjamín Fernández Hogado? Dos referentes de la salud que estuvieron presentes esta noche bostezaban y se dormían, la ministra Baram y el presidente del IPS Brites. A este último, el Estado paraguayo le debe 550 millones de dólares desde hace 81 años. 550 millones de dólares. El mayor moroso del IPS, que es el Estado, es el que coloca a las autoridades del ente, al presidente y a los consejeros. Evidentemente no hay ningún deseo desde el Estado, un anuncio que nos diga de qué manera el presidente de la República, Peña, va a honrar esa deuda de 550 millones con el IPS, que es un recurso altamente importante para enfrentar los graves rezagos en materia sanitaria que tenemos. No hay una sola línea fuera del anuncio de que se están construyendo 3 grandes hospitales y hay 2 más que se construirán de cara hacia el futuro, pero una sola línea no ha hecho sobre cómo recuperar el sentido de soberanía en el manejo de la salud de la población paraguaya. Yo creo que bastante complicado, entonces, por lo que estoy escuchando las primeras reflexiones del doctor Benjamín Fernández Hogado. En el tema económico, bueno, ya tenemos la Municipalidad de Asunción, que no es precisamente el ejemplo, ni mucho menos la panacea. Habló el presidente de que vamos a evitar seguir endeudándonos, emitiendo bonos o accediendo a créditos de organismos multilaterales para poder cumplir con estos programas, o cómo se van a financiar. ¿Fue suficiente la creación del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Tributación, como para poder solucionar el problema económico y mejorar drásticamente los ingresos fiscales en el Paraguay? Dijo que aumentaron los recursos del Estado provenientes de los tributos y ha afirmado de que no va a aumentar impuestos en ningún tipo de sector. Esto creo que lo dijo de cara al interés que tenía un gran sector de la ciudadanía, que se incrementara en un 2% el impuesto al tabaco, cuyo mayor gestor en el Paraguay es justamente Cartes, y en donde esos recursos irían a los enfermos oncológicos. No ha hecho más que referencias a la cuestión de decir no vamos a incrementar impuestos y estamos teniendo mayor nivel de recaudación que los años anteriores comparativamente. Pero no dijo nada acerca de un tema central que yo esperaba que fuera también
abordado hoy por el presidente de la República. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que anualmente en el Paraguay se roban 1.700 millones de dólares. Usan la expresión malgasto público, que es lo mismo que decir robo, porque es comprar por 3 veces el valor de algo que vale 1 y estar haciendo dispendio de recursos para diferentes tipos de propósitos que nunca son aquellos que son necesarios para la población. No dijo absolutamente nada con respecto a eso y de qué manera también va a hacer que los más de 2.000 millones de dólares de evasión tributaria sean posibles de ser perseguibles y de ser sancionables. Esas dos cuestiones, lo que roba el Estado, 1.600 millones de dólares, y lo que se evade, 2.000 millones de dólares, no ha tenido una sola mención por parte del Ejecutivo en su discurso de esta noche. Doctor Benjamín Fernández, a esta altura de la conversación ya una interpretación personal. Acá hay dos posibilidades: o aumentan los ingresos mediante la creación de nuevos impuestos o de incremento de los mismos, o se reduce el gasto. Si el presidente Peña Palacios ha sido reiterativo en el sentido de que no va a incrementar impuestos, de que no va a crear nuevos impuestos, lo que nos resta es que haya verdaderamente un achicamiento del Estado. ¿Se visualiza, se vislumbra en el horizonte alguna imagen que recuerde a un achicamiento del Estado, doctor Benjamín Fernández? Al menos en lo que dijo en su discurso de esta noche, ninguna mención a los 350.000 empleados públicos que tenemos, muchos de ellos sin ningún tipo de razón ni función y con salarios que son realmente ofensivos a la población y a sus ingresos que tienen, que son bastante difíciles de sobrevivir en las condiciones actuales. Yo creo que en varias cuestiones que tienen que ver con la empatía con la población paraguaya, no ha habido ninguna línea esta noche de Peña que demostrara que su gobierno siente lo que la gente percibe en su vida cotidiana. Dijo y prometió, veremos, eso es una cosa importante, que si lo lleva adelante, es una verdadera transformación del servicio de transporte público. Esa es una cuestión sobre la que subrayó diciendo que pretende ser un legado que él deje cuando termine su mandato. Pero allí también veremos la capacidad que tiene enfrentando a los transportistas que están muy unidos en términos crematísticos con varios actores políticos del país a través del tema del billetaje electrónico y otro tipo de negocios. También afirmó con sumo orgullo de que ya no van a haber aprobaciones para la apertura de nuevas gasolineras debido al impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Pero en estos días se estaba hablando de que hay una gasolinera que pretende instalarse cerca de lo que ha sido la ex cantera de Tacumbú, una zona que quieren declararla ecológicamente sostenible y de valor ecológico trascendente para la ciudad. Pero vuelvo a decir, yo creo que la percepción que tuve del discurso de Peña es que ni los propios ministros y seguidores de él le creen. En el momento que hablaba sobre el tema de la ciudad de Asunción, el cuestionado Nenecho Rodríguez se pasó bostezando y varias veces en lo que comúnmente denominamos en paraguayo Iracutú. Bueno, la verdad que completo el informe. Doctor Benjamín Fernández, abogado, creo que muy claro todo lo que ocurrió. Tal vez la única parte que me gustaría finalmente, y después sí ya quiero hablar con el periodista Benjamín Fernández, abogado. La parte social, ¿dio un mensaje de esperanza para la gente del campo de cómo salir de la pobreza, de cómo salir de esta situación marasmática en que se encuentra el Paraguay, en donde este clima que nos está azotando ahora incluso puede perjudicar aún más las chances ya de la complicada agricultura familiar campesina? No, ninguna referencia a eso. Yo creo que Santiago Peña no tiene ninguna vinculación con esa base raigal del electorado colorado que es el sector del campo, muchos de ellos empobrecidos ya en 3 o 4 generaciones y otros cuantos migrantes y que han construido toda una situación de marginalidad en torno a las ciudades. Cada vez tenemos un número más creciente de personas que viven en condición de marginalidad. Solo Asunción tiene 200.000 habitantes viviendo en marginalidad. Eso significa casi el 50% de la población de la capital paraguaya y no hay una sola ciudad o pueblito paraguayo de 5.000 almas para arriba que no tenga su chacarita. Y si todo eso, que es una realidad constante, permanente, no se toma en serio y se sigue creyendo que en las elecciones todo se arregla con dinero,
que esta gente no razona, que esta gente no piensa, que se contenta con cualquier cosa, es evidente que no tenemos una perspectiva de lo que sufre, de lo que siente esas personas que viven en esa condición de marginalidad desde hace muchos años. No tenemos un presidente con cercanía con la gente y es lógico que lo único que ha pretendido en todo este tiempo es decirnos que los de afuera vendrán a invertir en un país como el nuestro, que tiene sin embargo una de las peores justicias en términos de administración de ella en toda América Latina. No tenemos una Fiscalía General del Estado, unos fiscales y jueces con coraje, unos ministros de corte que se animan a decir que vivimos en un Estado de Derecho, a pesar de que Peña hoy dijo que estos 35 años de democracia han sido bastante valiosos y que tendríamos que agradecer que podemos disentir, hablar, discutir e incluso criticar frontalmente al poder. Pero con todo eso, la gente percibe que las libertades de expresión y de prensa no son suficientes para que la gente viva mejor. Tenemos 2 millones de personas viviendo en pobreza, casi medio millón o más en extrema pobreza. Y esa es una realidad que no ha venido cambiando en gobiernos colorados tras colorados fuera del suyo y Fernando Lugo, Federico Franco. O sea, que significa que tenemos un rezago enorme en el Paraguay con este sector social al que no atendemos como debiéramos y hacia el cual nos sentimos un mínimo nivel de empatía ni de cercanía. Dejando de lado un poco al periodista, al comunicador, la última pregunta, sabemos que está en un acontecimiento social, así que no queremos tampoco complicar más, doctor Benjamín Fernández Bogado, al analista. ¿Qué futuro nos depara como país si no termina de producirse esa separación? Estamos hablando de una bicefalía prácticamente entre la calle España y el paraguayo independiente, en donde el presidente Peña no terminaría de asumir su condición, su rol de presidente de la República. ¿Qué futuro nos depara, qué futuro nos espera como país esta situación, doctor Benjamín Fernández Bogado? Y prolongar la misma agonía que ya venimos teniendo desde hace varios años. Seguir hablando de las bondades de un país que no existe en la realidad concreta. ¿Con qué cara uno puede estar reunido una y otra vez con altas autoridades norteamericanas, ir varias veces a Washington y no ser recibido por nadie de la Casa Blanca, que califica a su mentor y su verdadero factor de poder como significativamente corrupto y estar envuelto en varios delitos bastante graves? Eso no se puede llevar esa procesión sin en un momento determinado entrar en colisión y en confrontación. Yo creo que eso, él cree que todavía es posible llevar adelante de la misma manera que ha venido haciéndolo siempre, convertido en un gerente operativo. Pero no se puede mostrar la imagen de que uno es presidente con el bastón de mando y hablar ante el Congreso y ante la sociedad paraguaya diciendo yo soy el presidente, cuando en realidad todo el país sabe exactamente que él no lo es. Mientras no tengamos un acto de imposición de su jerarquía de presidente de la República por sobre Horacio Cartes, seguiremos en una agonía, en esta bicefalía del poder que nos agota y que realmente nos demuestra que nuestra democracia sigue siendo muy adolescente, sigue adoleciendo de la capacidad de imponer un Estado de Derecho en donde aquellos que son calificados de estar envueltos en crímenes graves contra la República sean castigados y no sean tolerados, agraciados, aplaudidos y seguidos. Doctor Benjamín Fernández Bogado, muchas gracias por estos minutos para con Diálogo Franco, muy amable, muy gentil como siempre. Muy amable para ti y un gran gusto también haber estado en contacto con tu audiencia. Buenas noches. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y regresamos rápidamente ya para la finalización del programa. A la vuelta, Cristian, por favor, si ponemos la música para recordar la batalla de Nanagua, 4 de julio de 1933. Bueno, con esta música épica de Emiliano R. Fernández, en Nanagua recordamos a los héroes de la Guerra del Chaco, 4 de julio, batalla de Nanagua. Los bolivianos se prepararon con todo, trajeron todo lo que tenían, aviones, lanzallamas, tanques. Sin embargo, el ejército paraguayo logró imponerse. Muchas gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, retornamos el próximo lunes.